Regresamos. Seguimos en Cosa Pública 2.0, vamos a la línea telefónica y ya está con nosotros conectado el doctor Carlos Alonso Reynoso, epidemiólogo y también experto en salud pública, a quien le agradecemos que nos tome esta llamada. A lo largo de los últimos años, en repetidas ocasiones hemos acudido al doctor Carlos Alonso Reynoso para temas de salud, especialmente cuando ocurrió el tema de la pandemia, y hoy pues queremos hablar del concepto de salud en un término más amplio a partir de estas declaraciones claramente provocadoras del presidente en su sexto informe hace una semana, que dice que tenemos el mejor sistema de salud del mundo. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rubén? Jesús, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, es un gusto poder estar aquí nuevamente en este espacio. Al contrario, Carlos, muy agradecidos siempre contigo, tu disposición a conversar con nosotros. ¿Qué opinas de estas declaraciones tan polémicas? Claramente ya lo hemos escuchado, lo habíamos escuchado a lo largo del sexenio, pero quizás a lo mejor cuando allá por 2019-2020 que dijo que al final del sexenio iba a mejorar el sistema de salud pública, todavía quizás había esperanzas, pero pasados estos 6 años y que lo vuelvo a repetir la semana pasada, él mismo lo reconoció en la conferencia mañanera del día siguiente, que era una especie de provocación. ¿Qué opinas en particular de esta declaración para que nos dé pie a conocer tu lectura, tu análisis del sistema de salud pública en México? De entrada, como dices, ¿no? Pues es evidentemente una provocación por parte del presidente y lo reconoce abiertamente. Me parece que es desafortunada en el sentido de que, si bien cumple con el objetivo que él buscaba, que era provocar una reacción entre distintos personajes y actores políticos, desvía la atención de los verdaderos problemas, ¿no? Desvía la atención de un análisis a profundidad del adecuado, correcto del estado del sistema de salud. Entonces, si hiciéramos un comparativo muy básico del sistema de salud de Dinamarca con el de México, pues no hay nada que comparar. Nada que comparar. De entrada, ni siquiera la población es comparable. La población de Dinamarca es menor a la del estado de Nuevo León. Estamos hablando... economía, bueno, total, no estamos comparando peras con peras ni manzanas con manzanas. Claro, Dinamarca, que tiene unos 4 millones de habitantes aproximadamente. Exacto, o sea, casi 6 no millones estoy viendo, sí, exactamente, menos que Jalisco. Y la esperanza de vida, pues sí, obviamente es menor en México que en Dinamarca, y la mortalidad evitable es mayor en México que en Dinamarca, y la prevalencia de diabetes es mayor en México que en Dinamarca, y por supuesto que lo más importante que creo yo es el gasto nacional en salud es completamente diferente. El promedio de la OCDE dice que debe de ser aproximadamente 9.8% del Producto Interno Bruto, pero y el promedio de la OCDE, les digo, es 9.2%. En Dinamarca tienen un 9.5% de gasto nacional en salud. En México estamos en 5.5% o tal vez menos. Entonces la inversión o el gasto en salud que se está dando en el país históricamente, no es algo de este sexenio, ha sido muy, muy bajo. Realmente México tendría que invertir miles de millones de pesos en salud que no se están invirtiendo y que no creo ni se ve que se vayan a invertir, Carlos, a corto plazo. Es la realidad. ¿Nos repites el porcentaje del PIB en salud en Dinamarca y en México? En Dinamarca es del 9.5% y en México es del 5.5 aproximadamente. El doble prácticamente en Dinamarca. Ahora, descartado evidentemente esta provocación, ¿cuál es desde tu punto de vista el estado de la salud pública en México? Pues bueno, para empezar, la idea del Plan Nacional de Desarrollo y de lo que se planteó a inicio del sexenio era la universalidad de los servicios de salud, ¿no? Es decir, que todo mundo tenga acceso a servicios de salud dignos, confiables y funcionales. La realidad es que no estamos ahí. No estamos ahí por diversas razones. En principio, hay que recordar un poquito de historia lo que pasó con el Seguro Popular. El Seguro Popular, que fue pues desaparecido, el INSABI, en el 2019, el 29 no el INSABI, perdón, el Seguro Popular exactamente desapareció el 29 de noviembre del 2019,
y el 1 de enero del 2020 entra lo que es el INSABI, que desaparece el Seguro Popular que apareció en el sexenio de Vicente Fox en el 2002 aproximadamente, y realmente no mejoró la situación de salud de la población en general con el INSABI. ¿Qué es lo que sucedió? Pues realmente se conjuntó una serie de malas estrategias, malas decisiones, obviamente con la pandemia, que pues sin duda desencadenaron pues nunca escuché un reconocimiento abierto y directo por parte del gobierno diciendo que fue un fracaso, pero en un fracaso de un programa que fue el llamado INSABI. El INSABI lo que pretendía, igual que por partido del Seguro Popular, era darle atención de salud a las personas sin derecho a biencia, todos aquellos que estaban dentro del comercio informal o sin trabajo, o autoempleados que pudieran tener de alguna u otra manera un acceso a los servicios de salud distintos a los de la seguridad social. Desafortunadamente, pues estamos todavía muy lejos de lograr esa cobertura global, esa cobertura universal, y actualmente pues lo que se hizo fue dar por terminado el INSABI no duró ni 3 años, y en el 2023 se da entrada a la llamado INS Bienestar, que tiene un nombre confuso para algunas personas que creen que tiene que ver con el IMSS Seguridad Social, pero no. El IMSS Bienestar surge en 1973 con la ley del Seguro Social, y surge como IMSS Coplamar. El IMSS Coplamar lo que buscaba era dar atención a comunidades rurales y vulnerables en 14 estados de la República, que permitiera pues darles servicios de salud por la dificultad que representaba, pues obviamente las condiciones propias de esas comunidades. Después de ser IMSS Coplamar, cambió a IMSS Oportunidades, luego a IMSS Prospera y por último a IMSS Bienestar. Entonces, esto no es una invención, es decir, el gobierno federal no inventó el IMSS Bienestar. El IMSS Bienestar como tal existe desde 1973 y de hecho tiene una infraestructura bastante consolidada, pero orientada, como les digo, a la atención rural. Sí. Tiene, de acuerdo a la propia página del IMSS Bienestar, 82 hospitales rurales, 3.632 unidades médicas rurales y otros centros de atención. Entonces, tenía una población adscrita de 11 millones, y ellos dicen en el gobierno federal que el IMSS Bienestar tiene una capacidad ahorita de atender a 53.2 millones y que tiene una infraestructura de 669 hospitales. Yo no logro entender, porque esto lo publicó el mismo gobierno federal en su página del gobierno, en las redes sociales del gobierno federal el 4 de septiembre del 2024, a raíz de esa misma declaración del presidente, diciendo que el IMSS Bienestar era más grande y mejor que en Dinamarca. Me parece una provocación. Claro. Una provocación, pero malintencionada, porque no sé de dónde sacan que tienen 11.935 centros de salud y 669 hospitales. Esto es totalmente fuera de toda realidad. El mismo IMSS, que no es IMSS Oportunidades o IMSS Bienestar, tiene 1.531 unidades de medicina familiar. ¿De dónde salen 11.000 unidades para atención del IMSS Bienestar? Nadie lo sabe, solo ellos lo pueden explicar, o lo pueden, más bien no lo van a explicar, lo pueden publicar. Entonces creo que estamos en una situación en la cual la idea es correcta, la idea es tratar de tener atención universal para toda la población, pero la implementación ha sido, pues, si no desastrosa, muy, muy desafortunada. Carlos, quizás haciendo abogado del diablo, ¿crees que, digamos, esta cifra mayor de unidades de atención se deba a los convenios que han firmado con gobiernos de los estados, donde eventualmente los sistemas de salud estatales ya pues prácticamente de los estados gobernados por Morena, que se han sumado a este proyecto de IMSS Bienestar, eso haya aumentado las capacidades de atención? Yo quisiera pensar que sí, pero realmente es confuso, porque la información que transmiten pues no es precisa, ¿no? Es decir, si tú te pones a investigar, por ejemplo, en abril del 2024, Zoé Robledo, el director del IMSS y del IMSS Bienestar, habla de un programa que se llama La Clínica es Nuestra, que atiende salud preventiva y que lo que hace es
generar una especie de comités locales que ayudan a resolver problemas de atención y los consideran como clínicas, pero en realidad no son clínicas, no son estructuras físicas que tengan doctores, enfermeras, camas y demás. Y dice que tiene un equipamiento de 11.913 de estas clínicas nuestras. Pudiera ser que tiene que ver con los convenios con las secretarías de salud estatales, pero la verdad es que no es claro. La verdad es que no es claro, y esa ambigüedad que se da en la información pues genera mucha desconfianza. Seamos realistas, ni el Seguro Popular ni el INSABI construyeron nuevos hospitales ni nuevas clínicas. Simplemente tomaban prestados la infraestructura de los sistemas estatales de salud y los sistemas federales, y el gobierno federal les otorgaba un recurso para poder dar atención a las personas en este lugar. Y Bienestar está en una situación similar. No se ha construido todavía nada nuevo, es decir, no hay construcciones de nuevos hospitales ni nada por el estilo. Entonces, como me parece que es muy pronto como para poder hacer un análisis de qué tan eficaz ha sido el IMSS, el actuar del IMSS Bienestar, pero no creo que tenga la capacidad de atender a la totalidad de la población como se pretende con un sistema de salud universal, como el de Dinamarca, por ejemplo, con un sistema de salud universal, o como el de Reino Unido con el Sistema Nacional de Salud, o como el de Canadá, o como el de cualquier otro país Europa, que tenga un sistema de salud basado en impuestos. Exacto. Porque nosotros no tenemos un sistema de salud basado en impuestos, tenemos un sistema de salud basado en aportaciones. Doctor Carlos Alonso, te saluda Jesús Estrada. Que justo quería hacerte varias preguntas. Una era sobre el tema de los medicamentos, pero ahí tocas un aspecto. La diferencia me parece que seguimos una lógica del modelo estadounidense donde está más asociado el tema del trabajo. Si tienes empleo y es empleo formal, si tienes derecho a la seguridad social, el resto de la población pues queda prácticamente desprotegida, que es, me parece, lo contrario de estos sistemas de salud universal que hay sobre todo en Europa, donde no importa si tienes empleo o no, todos son atendidos y tienen espacio en el sistema de salud. Así es, tal como lo describes. O sea, pareciera que el discurso es: queremos ser como un sistema de salud de Reino Unido, te decía, como un sistema de salud de Dinamarca, pero la práctica dice lo contrario. Si no trabajas, no tienes seguridad social, no tienes atención en salud. Entonces, la verdad es que, por eso les mencionaba, o sea, si nosotros vemos una comparación con el sistema de salud de Reino Unido, el Sistema Nacional de Reino Unido lo dice claramente, incluso lo difundían al finalizar la Segunda Guerra Mundial, que fue cuando surge el NHS, que era un sistema de salud que no era de caridad, que era un sistema que lo que buscaba era darle seguridad y atención médica a las personas que lo necesitaran en momentos de crisis, y que se iba a pagar, porque no era gratuito, a través de los impuestos. Claro. Y todo mundo paga impuestos para estos servicios de salud. Lo mismo pasa en Canadá, lo mismo pasa en Dinamarca. Aquí en México no está pasando eso. Entonces no tenemos un sistema de salud que tenga el sustento económico como para poder un sistema de salud universal. Claro. Ya se los mencionaba anteriormente, nosotros estamos por debajo de la mitad de lo esperado, de acuerdo a lo que se recomienda en inversión del Producto Interno Bruto. Carlos Alonso, otra cuestión me parece de ha sido tema este sexenio en cuanto a salud es el tema de los medicamentos, que no sé si se inscribe en esto que comentabas del diagnóstico correcto, pero el tratamiento incorrecto. Es decir, obviamente, tal como denunció el gobierno, ha habido mafias, digamos, en el tema de distribución de medicamentos que este gobierno me parece que trató de combatir, pero siguieron continuando, digamos, las quejas de los pacientes con la falta de medicamentos en centros de salud. Se creó esta cuestión de la megafarmacia, pero no sé, creo que no ha dado los resultados que se esperaba. ¿Nos das tu opinión? La centralización de la distribución de los medicamentos, la verdad es que era una estrategia que estaba muerta antes de nacer. Creo que la intención, nuevamente, es correcta. Incluso hay por ahí un video en YouTube de Raquel Buenrostro hablando acerca de esta situación, ¿no? De cómo las mafias de los distribuidores de medicamentos han combatido las políticas del gobierno federal de manera férrea, pero de manera casi criminal, si no es que mafiosa, ¿no? Entonces, pero ese es un tema que da para mucho de qué hablar. La verdad es una situación complicada a la que el gobierno federal se ha enfrentado. Y sí, es evidente que ha habido un rezago en este sentido. Actualmente, de hecho, se estima que, por ejemplo, en cuestión de recetas,
por ejemplo, en el sector salud en general, solo se está surtiendo de forma completa aproximadamente el 69% de las recetas. Y esto es una disminución en comparación con años anteriores. Es decir, el abasto de medicamentos en el sector salud en general es malo. Y tiene que ver con diversos factores. Una tiene que ver con este combate a la corrupción que se está haciendo, otra con la centralización de recursos y otra con una pésima organización y pésima administración de algunos funcionarios públicos que no supieron y que no dieron de relevancia. Esa es la verdad. Claro. Carlos Alonso Reynoso, claramente entonces es uno de los grandes pasivos, digamos, mejorar el sistema de salud pública, porque evidentemente, y ya no sabemos ese discurso, pues los gobiernos neoliberales lo dejaron destrozado. Es cierto que existía ese antecedente, pero sigue siendo uno de los grandes pasivos entonces, mejorar el sistema de salud pública en México, lo que deja como saldo el gobierno de López Obrador. Pero todo esto, digamos, ¿se debe a la pandemia o hay otros factores desde tu punto de vista? No, hay muchos otros factores. Y como les decía, uno de los principales factores es la cantidad de recursos con las que cuenta el sector salud, que como les decía anteriormente, anteriormente sucedía lo mismo. Es decir, no tenemos una inversión adecuada en el sector salud. Y si no tenemos los recursos adecuados, pues no tenemos con qué trabajar. Hay un libro por ahí que anda divulgando de una periodista que ha tenido trabajos importantes, si mal no recuerdo, trabajó en lo de la Casa Blanca y demás, y que pues obviamente trae una carga política y una connotación electoral muy importante por el momento en el que salió, pero habla acerca de la austeridad y de cómo la austeridad que se planeó para diversos sectores del gobierno federal está afectando gravemente al sector salud. Yo creo que el sector salud jamás debió haber sido tocado por la austeridad. Claro. Al contrario, se debe haber incrementado el presupuesto y el gasto en salud. ¿Y qué es lo que pasa cuando disminuyes el gasto en salud? Pues la gente destina más de sus recursos a la atención de su propia salud. No sé si lo han notado. ¿Cómo ha migrado la atención de primer nivel, que es el primer contacto con los servicios de salud, de los centros de salud y las unidades de medicina familiar y demás, a las farmacias, a los consultorios adjuntos o adyacentes de las farmacias? Sí, ese es un fenómeno que ya existía, evidentemente, pero ha crecido y de hecho hay por ahí una nota, ahora que consultaba notas para esta entrevista, que habla de que los mexicanos gastamos el doble que el resto de la población de los países de la OCDE justamente en salud. Y tiene que ver con esto, que tenemos un sistema de salud público deficiente. Tenemos un sistema de salud público deficiente que se respalda en el sector privado, porque estos consultorios son parte del sector privado. Exacto. Que él sigue el neoliberalismo, me parece. Carlos Alonso, pues ya tenemos que irnos solo unos segundos. ¿Qué esperas del próximo gobierno de Claudia Sheinbaum? ¿Hay posibilidad de que efectivamente se aumente el gasto y mejore todo esto? Yo quiero pensar que con los antecedentes tanto laborales como profesionales de Claudia, se tenga un panorama un poquito más claro de cuáles son las necesidades reales del sector salud. Bien. No lo vamos a saber realmente sino hasta diciembre, cuando veamos el presupuesto de egresos para el 2025, pero yo creo que esa va a ser una clave muy muy importante para darnos cuenta de realmente qué tan importante es para el gobierno federal entrante, la nueva administración, el sector salud. Si el gasto se mantiene o disminuye, pues no habrá mayor intención. Claro. ¿Conoces y qué opinión tienes, si lo conoces, al doctor David Kershenov, designado por Claudia Sheinbaum como próximo titular de salud? Los antecedentes que tengo de él es que es una persona capaz, es una persona formal y una persona que estuvo en el gobierno de la Ciudad de México de manera eficaz. Me parece que durante los caos que se generaron durante la pandemia, pues el gobierno de la Ciudad de México hizo acciones importantes en cuestión de prevención y protección y salud pública. Pues yo tengo esperanza en que sea un buen secretario. Muy bien. Te agradecemos enormemente, Carlos Alonso Reynoso, por atender esta llamada y compartir nuestro punto de vista de este tema tan relevante. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Al contrario, el doctor Carlos Alonso Reynoso, efectivamente, lejísimos de Dinamarca. Por cierto, Dinamarca tiene la mitad del territorio de Jalisco, pero y menos población, 6 millones de habitantes, poco más de 40,000 kilómetros cuadrados, nada más para tener unas comparaciones incluso geográficas. Vamos a una pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0.